La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes. La secretaria de las Mujeres, Citlali Hernández Mora. La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora. El subsecretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Juan Carlos Fuentes Orrala. El director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Alberto Mendoza Sánchez. El coordinador general de los programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Todas y todos ustedes, sean bienvenidos. Favor de ocupar sus lugares. Procedemos con el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. Nuevamente, doctora Claudia Sheinbaum, buenas tardes y gracias por la ayuda que está brindando enormemente a Nayarit. También agradezco a quienes la acompañan en el presidium y a todos y a todas en este magnífico evento. 3 eventos, 3 agradecimientos. Y lo que usted mencionaba hace unos momentos, yo lo llevo a su persona. Un puente ante una fuerza colosal de usted que hace para evitar que penetren a México aquellas fuerzas que no entienden que se tiene que construir unidad para fortalecer la democracia y fortalecer al país. Debemos, hoy más que nunca, entender que fortalecer a la jefa del Estado mexicano es fortalecer la gobernabilidad e impulsar el desarrollo que tanto necesita México. Aquí en Nayarit estamos enormemente agradecidos. Esta carretera que nunca se hizo hasta ahora en su administración y que siempre se soñó, da como resultado los polígonos que habrán de comunicar a todo el estado y que nos ponen de tajo como el estado mejor comunicado del país. Para ello, ha participado su gabinete, particularmente el área de la Secretaría de Infraestructura, a quien debo de agradecerle enormemente. Al director general de Banobras, a quien de la misma manera le agradezco. A la empresa que construyó de manera eficiente, eficaz, esta supercarretera. A los trabajadores y trabajadoras que tuvieron empleo y que seguirán teniendo ante la pujanza de su gobierno. Y al pueblo de Nayarit, que tenía en los pasados tiempos pesadillas y que hoy tiene sueños realizados. Le agradecemos enormemente, Presidenta. Sabemos que Nayarit era un estado y seguirá siendo enormemente rico en recursos naturales, pero hoy será enormemente rico en justicia social. Muchas gracias y bienvenida a Nayarit. Hace uso de la palabra el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Alberto Mendoza Sánchez.
Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a la autopista Tepic-Compostela. Aprovecho para saludar a la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, al gobernador del estado de Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, y aprovecho también que nos acompaña su esposa, la doctora Beatriz Estrada Martínez. Y bueno, también a todos los miembros del gabinete, a nuestras compañeras, a nuestros compañeros, a todos los trabajadores, a todas las personas que fueron parte de esta obra y a todas las personas de Nayarit que nos acompañan en esta celebración. Estamos muy contentos porque esta obra es un manifiesto que en la Cuarta Transformación, cuando se inicia una obra, se termina. No se dejan obras inconclusas. Tan es así que cuando la Presidenta de la República vino hace un año, se comprometió que antes de que terminara este año íbamos a terminar esta autopista para mejorar así la conectividad en toda la región y convertir a Nayarit en un eje logístico, turístico, logrando así prosperidad para todas y todos los de Nayarit y todas las personas en la región. Ahora quisiera compartirles algunos datos que creo que son relevantes sobre esta obra. Esta autopista tiene una longitud de 26 kilómetros, tiene 2 carriles más acotamiento. Es una obra compleja, tiene 10 puentes, 2 entronques, un túnel en el que estamos ahorita aquí situados, 12 pasos inferiores vehiculares, 6 pasos superiores de maquinaria, 3 pasos superiores vehiculares y 2 pasos superiores de ferrocarril. Estamos esperando que todos los días transiten al menos 6,500 vehículos diarios. La inversión total, que tuvo una derrama económica importante para el Estado, fue de 4,212 millones de pesos. Y más importante es que gracias a esta obra se generaron 2,900 empleos directos e indirectos. Esta autopista transita por los municipios de Compostela, Jalisco y Tepic y se hizo bajo un esquema novedoso que le llamamos CMRO, Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación. Y uno de los conceptos más importantes de este esquema es que el gobierno federal es el dueño de la autopista, no son los privados. Sin embargo, quiero aprovechar este momento para agradecer a la empresa que construyó este tramo, Motengil. Fueron 400 días de trabajo en la administración pasada y en lo que inició esta, 3 años alrededor en total, lo que se hizo en un tiempo récord para un proyecto con esta complejidad. Y obviamente gracias a todas y todos los trabajadores que estuvieron todos los días aquí trabajando fuerte para poder cumplir en tiempo y forma con esta obra. Muchas felicidades y muchas gracias. Aprovecho también, Presidenta, para agradecerle por involucrar a Banobras en esta obra tan importante. En los últimos meses hemos estado tratando de difundir que Banobras no solamente es un banco, sino es una herramienta financiera del gobierno mexicano, que con sus recursos y con sus instrumentos hacemos posibles obras de infraestructura que mejora la calidad, la logística, ayuda a las empresas, ayuda al gobierno, ayuda a hacer más trabajos y todo eso permite pues que haya prosperidad, que haya crecimiento económico, que haya desarrollo y me siento muy orgulloso ser parte de esta institución donde hay más de 1,000 trabajadores y más así que la Presidenta ha mostrado una gran confianza hacia nosotros. Muchas gracias, Presidenta.
Y antes de pasar un video, quisiera nada más mencionarles algo. Cuando salimos de viaje, cuando pasamos por las autopistas, a veces pasamos por estructuras que son realmente segundos de nuestro tiempo, como es este túnel que creamos que va a proteger de las taludes, de las lluvias, una sección muy importante de la autopista. Podemos ver aquí la ingeniería mexicana, el trabajo de todas y todos los mexicanos en una estructura como esta, que es de alta complejidad. Y la verdad es que al verlo, pues nos sentimos muy orgullosos de que esto se haya hecho en México y de la mano de todas y todos los trabajadores, de personas que son aquí de Nayarit, pero también de personas que viajaron de otros lados de la República para trabajar en este proyecto. Presidenta, cuente con nuestro compromiso, cuente que vamos a seguir avanzando y vamos a hacer que todas las obras prioritarias de este gobierno cuenten con el apoyo del banco y cuenten con el apoyo de los trabajadores. Vamos a cumplir y todas las obras que se empiecen las vamos a terminar. Presidenta, si pudiera terminar con una frase, quisiera decirle que es un honor estar con Claudia hoy. Muchas gracias, Presidenta. Ahora, si me permiten, los invito a todas y todos con Claudia hoy. Vamos a pasar a ver un video para que conozcan con más detalle el proyecto. Muchas gracias. Autopista Tepic-Compostela. Nayarit avanza. Nayarit avanza. Con visión, con trabajo y con la fuerza de mujeres y hombres, la evolución de la conectividad del occidente de México es ejemplo de cómo se construye el segundo piso de la Cuarta Transformación. Hoy inauguramos el tramo Tepic-Compostela, una obra moderna, segura y eficiente que hoy suma un tramo más a la red carretera. 26 kilómetros que representan desarrollo y conectividad para Nayarit y para México. Esta obra consta de 10 puentes, 2 entronques y un túnel que refleja innovación en ingeniería y el trabajo incansable de mujeres y hombres. Esta obra forma parte de la red de autopistas que mejoran la conectividad en el occidente del país, fortalecen el turismo, la economía y la integración regional. Con una inversión de 4.212 millones de pesos del Fondo Nacional de Infraestructura, esta obra generó 2.900 empleos directos e indirectos y beneficiará a más de 490.000 habitantes de la región. Con la conclusión de este tramo, el tiempo de traslado entre Tepic y Compostela se reduce a la mitad, ahorrando 35 minutos en cada viaje. Con proyectos e inversiones estratégicas del Fondo Nacional de Infraestructura y la implementación de un innovador modelo de construcción, mantenimiento y rehabilitación de autopistas, Banobras, en coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, se caracteriza por ofrecer tramos carreteros con los más altos estándares de calidad y seguridad vial. El Gobierno de México y el sector privado unen esfuerzos a través de modelos de participación mixta que generan empleo, bienestar y desarrollo, porque mayor conectividad es prosperidad compartida. Hoy anunciamos la ampliación de la red de autopistas con los tramos Las Varas Platanitos y Platanitos San Blas, que impulsarán el turismo y el desarrollo económico de Nuevo Nayarit.
Las obras son vitales para la comunicación, estrategia y crecimiento del país. Principalmente este proyecto es de suma importancia para el estado de Nayarit. Se plantea que Nayarit sea el punto de entrada a la Riviera Nayarita. Todo es un tramo integral. También genera mucho empleo. En sí es una derrama grande para la sociedad en general. En cualquier obra de México, pues tenemos gente de toda la República. Soy de Veracruz, vengo hasta acá a trabajar. Es un empleo que está abarcando personas de diferentes estados. Son obras complejas y el haber participado pues es algo bueno para mí, para mi crecimiento profesional. Estas obras pues realmente van a perdurar años y no solamente las usaremos nosotros, las usarán las generaciones que vienen. Pasábamos y veíamos el puente y nomás lo vemos, pero sin imaginar que había 300, 400 personas trabajando día y noche. Es un orgullo porque tienes esa idea, ese pensamiento de que pusiste un granito de arena para impulsar a México. Yo creo que el hecho de que podamos involucrar más mujeres a la obra es parte de nosotros. Nos orgullece que nuestra presidenta sea mujer. Ella nos impulsa, yo creo que en cierta parte, que podemos cumplir las cosas que nosotros nos propongamos. Un orgullo de haber participado aquí y servirle también a la ciudadanía. Vamos bien y vamos a tener excelencia con nuestra presidenta. Detrás de cada kilómetro hay una historia, una familia, una esperanza. Porque construir caminos también es construir futuro. Porque no solo somos un banco, somos Banobras. Prosperidad compartida. Gobierno de México. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige la presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todas, a todos. Saludo con gusto y con cariño al gobernador constitucional del estado de Nayarit, al doctor Miguel Ángel Navarro. Gracias, gobernador, por su trabajo incansable por Nayarit. A todo el equipo de gobierno y en particular al director de Banobras, a Jorge Mendoza, que es un técnico y una persona excepcional, que ama mucho a nuestro país y que siempre tiene soluciones creativas para desarrollar a México. Hoy iniciamos esta gira por Nayarit muy temprano. Iniciamos dando a aquellos que debían recursos de Foviste y del Infonavit desde hace muchos años, con deudas muy injustas, la disminución de todos sus créditos. En todo el país son 5 millones de familias que se van a ver beneficiadas con la reducción de créditos del Infonavit y del Foviste, créditos impagables que tenían desde hace 10, 15, 20, 30 años, pagaban 1, 2, 3, 4 veces su casa y seguían debiendo un montón de dinero. Pues decidimos disminuirle a todos los créditos, incluso gente que debía 1 millón de pesos, hoy les entregamos ya directo sus escrituras, porque era muy injusto las deudas que estaban pagando. Y al mismo tiempo anunciamos que todos esos puntos que se pedían en Infonavit para las viviendas, que eran como 18 puntos imposibles de cumplir, se redujeron exclusivamente a 3, de tal manera que todas y todos los trabajadores que tengan Infonavit, que ganen entre 1 y 2 salarios mínimos, van a ser los beneficiarios del programa de viviendas para el bienestar. Porque nuestra concepción es que el trabajador que construye una casa también tiene derecho a tener su casa, que el trabajador que dedica su vida a la construcción también tiene derecho a tener una vivienda digna, que quien gana menos de 2 salarios mínimos, que nunca había tenido acceso a estos créditos, hoy tiene la posibilidad de tenerlos. Van a ser
más de 1.200.000 viviendas durante todo el sexenio para todas y todos los trabajadores de México. Además, de ahí fuimos a entregar Pensión Mujeres Bienestar, que es un nuevo programa de bienestar que diseñamos cuando entramos al gobierno hace ya poco más de un año. El presidente López Obrador, a quien le mandamos un caluroso saludo y abrazo desde aquí, desde Nayarit hasta Palenque, Chiapas, diseñó los programas de bienestar. Todos los adultos mayores en México que cumplen 65 años tienen derecho a una pensión. No ocurre eso prácticamente en ningún lugar del mundo. Las personas con discapacidad tienen un apoyo. Los jóvenes que estudian la preparatoria tienen un apoyo. Ahora ya todos los niños y niñas que van a secundaria también tienen una beca. Y decidimos nosotros crear un nuevo programa también, que es Pensión Mujeres Bienestar, que es para todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. En este caso es solo para las mujeres. Y ya veo aquí a varones que me ven y dicen, ¿y por qué solo para las mujeres? Bueno, porque las mujeres hemos hecho un trabajo en el hogar que pocas veces es reconocido. Por ejemplo, ¿quiénes son las que principalmente cuidan de los hijos? ¿Quiénes son las que cuidan del hogar? ¿Quiénes son las que cuidan hasta de los maridos? Aquí veo que se están riendo, o sea que sí es cierto. ¿Y quién reconoce ese trabajo? Pues como dije que al llegar una mujer a la presidencia, llegábamos todas las mujeres mexicanas a la presidencia, es tiempo de reconocer el trabajo de las mujeres que han hecho durante tantos años para sus familias, para el hogar. Por eso, al cumplir 60 años en México, todas las mujeres tienen pensión Mujeres Bienestar hasta los 64 y cuando cumplen 65, pase automático a la pensión para adulta y adulto mayor. Así que estuvimos entregando Pensión Mujeres Bienestar y ahora estamos inaugurando esta carretera Tepic-Compostela y en un rato vamos al aeropuerto, que también se está ampliando el aeropuerto de Tepic. Uno se preguntará, ¿cómo es que se hacen obras públicas, que hay una relación distinta con la iniciativa privada, que se pueden hacer obras conjuntas, mixtas? ¿Cómo es que hay programas de bienestar? ¿Cómo es que estamos construyendo más preparatorias, más universidades? Aquí en Tepic el próximo año iniciamos un puente muy importante para poder librar el paso de la vía del tren. Estamos construyendo otro puente entre Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, el puente Amado Nervo. ¿Cómo es que se hacen tantas obras, hay tantos programas de bienestar, que se invierte en salud, que se invierte en educación? ¿Cómo es que antes no se hacía? Pues porque antes había mucha corrupción, esa es la verdad. Y el recurso que era del pueblo se dedicaba para unos cuantos. Desde que llegamos al gobierno, porque nosotros continuamos con lo que inició el presidente López Obrador, le llamamos el segundo piso de la Cuarta Transformación, hicimos un compromiso con el pueblo de México.
Y dijimos, vamos a gobernar con 3 principios. El primero, por el bien de todos, primero los pobres. Tan ha resultado cierto que en 6 años 13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza. Un esfuerzo que nunca había ocurrido en nuestro país. Tan es cierto que si le va bien a quien menos tiene, le va bien a todo México. Antes se pensaba que la economía solamente había que regarla arriba y que algún día iba a gotear abajo. Y nosotros pensamos lo contrario, que la economía para que florezca México hay que regar desde abajo, para los que menos tienen, que para eso es el gobierno, para dar recursos para quien menos tiene. Por eso se llama por el bien de todos, primero los pobres. El segundo principio es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Antes los presidentes tenían un Estado Mayor presidencial, los cuidaban 8,000 soldados de élite. Ahora tenemos 10 compañeros y compañeras que van con nosotros de la ayudantía de la presidencia. Todos los del Estado Mayor regresaron al ejército para cuidar al pueblo y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo. Nosotros no andamos con parafernalias, nosotros no llegamos al gobierno para servirnos a nosotros. Nosotros tenemos un mandato y es servir al pueblo. Somos servidores públicos y lo que quiere decir servidor público es servir al pueblo de México. Por eso no puede haber nunca gobierno rico con pueblo pobre. Esa es una frase del gran Benito Juárez García. Y el tercero, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Somos un gobierno electo por el pueblo, a nosotros no nos puso nadie más que el pueblo. Somos un gobierno que gobernamos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México, no para unos cuantos como era en el pasado. Por eso hay programas de bienestar, hay inversión en educación, en salud, en vivienda, y por eso también se pueden hacer obras como la que se presenta el día de hoy, que se inaugura esta obra extraordinaria, la autopista Tepic-Compostela. Y a todas las trabajadoras y trabajadores de la construcción, nuestro reconocimiento. A todas las ingenieras, ingenieros mexicanos, nuestro reconocimiento. Durante años no se reconocía a los trabajadores, pero los trabajadores de la construcción mexicanos son los mejores del mundo. Por eso, que se oiga bien y que se oiga fuerte, los trabajadores mexicanos no solamente sostienen la economía de México, sino también sostienen la economía de los Estados Unidos con nuestras paisanas y paisanos que trabajan del otro lado de la frontera. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por las trabajadoras y trabajadores mexicanos. Y ya lo anunció Jorge, no solamente inauguramos la carretera, sino que ya estamos anunciando que continúa esta carretera a Las Varas Platanitos y Platanitos San Blas. Inicia ya la construcción de la carretera para que todas y todos puedan seguir con trabajo. Quiero agradecer también a la empresa que construyó esta obra, Motengil, muchas gracias por el trabajo que han desarrollado. Hay una buena relación entre el gobierno y las empresas privadas. Cuando no hay intereses individuales, cuando el único interés que priva es el interés del pueblo y de la nación, México avanza. Y eso es lo que estamos haciendo con el segundo piso de la Cuarta Transformación. Quiero agradecerles, felicitarles, es una obra extraordinaria
que inauguramos el día de hoy y además va a permitir a Nayarit un desarrollo todavía futuro. El gobernador tiene una gran visión de Nayarit, coincidimos con ella. Nayarit era una cosa y hoy es otra cosa Nayarit, gracias también al doctor Navarro. ¡Que viva Nayarit! ¡Que viva México! ¡Que vivan los trabajadores de la construcción! ¡Viva México! Invitamos a la Presidenta de México y miembros del Presidium pasar al frente para el corte de listón. Uno, dos, tres. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. Concluye este evento. Se despide de ustedes la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.